Era el profesor de retórica más destacado del imperio, el hombre al que todos querían escuchar. Tenía dinero, poder, admiración, pero estaba completamente vacío. No podía explicarlo. No le faltaba nada, excepto todo. Había conquistado el mundo con sus palabras, pero no podía gobernar su propio deseo. Hasta que un día, en un jardín de Milán, llegó al punto de quiebre. Esta es la historia de San Agustín, el hombre que descubrió que la verdad más profunda no estaba en los libros, ni en el éxito, ni en la razón, sino en el último lugar donde quería mirar, dentro de sí mismo. San Agustín nació en el año 354, en Tagaste, una pequeña ciudad del norte de África. Su padre era un burócrata del imperio que no profesaba ninguna fe. Sin embargo, su madre, Mónica, era una cristiana ferviente, convencida de que su hijo estaba destinado a ser algo grande. Desde pequeño, Agustín fue distinto. Tenía una inteligencia precoz y una facilidad extraordinaria para la palabra. Aprendía rápido, discutía, lo cuestionaba todo. Pronto quedó claro que brillaría en el estudio y que los límites no estaban hechos para él. Él mismo confesaría más tarde uno de los episodios más inquietantes de su infancia: el robo de unas peras junto a otros jóvenes. No robó por hambre, ni por necesidad. Robó por el simple placer de hacer el mal, por la emoción de la transgresión compartida. Ese recuerdo lo perseguiría toda su vida, porque ahí descubrió algo que ningún maestro le había enseñado: que el mal no siempre nace de la carencia, sino del deseo torcido, que el ser humano puede elegir lo incorrecto, incluso sin obtener nada a cambio. Esa inteligencia inquieta lo llevó a estudiar retórica, el arte de convencer con la palabra. Brilló de inmediato. La oratoria se convirtió en su arma, su pasaporte al prestigio, su forma de dominar a los demás. Pronto dejó atrás su ciudad natal y se marchó a Cartago, el gran centro cultural de la región. Allí se sumergió en una vida de pasiones, ambición y exceso. También convivió con una mujer durante años y tuvo un hijo, Adeodato, al que amó profundamente, pero al que nunca pudo ofrecerle estabilidad. Por fuera, Agustín era un triunfador, admirado y seguro de sí mismo. Pero por dentro, algo empezaba a romperse. Dominaba el arte de la palabra, convencía a cualquiera de cualquier cosa, pero era incapaz de convencerse a sí mismo. Sin saberlo, acababa de empezar la búsqueda que marcaría toda su vida, no una verdad que se pudiera pronunciar, sino una verdad que se tuviera que vivir. San Agustín llenaba auditorios y despertaba admiración. Pero cuanto más éxito tenía, más vacío se sentía. Buscaba algo que amar. Buscaba una verdad que llenara ese vacío, y esa búsqueda lo empujó primero hacia el maniqueísmo. Durante casi 10 años abrazó esta doctrina que lo explicaba todo con una guerra cósmica: la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal. Era tentador, porque si el mal era una fuerza externa, algo que lo invadía desde fuera, entonces él no era realmente culpable. No era débil, simplemente estaba poseído. Era la explicación perfecta y la excusa perfecta. Pero con el tiempo comenzaron las grietas. Los maestros maniqueos no podían responder a sus preguntas más profundas. El sistema que había parecido tan sólido empezó a parecerle superficial. La desilusión fue total. Entonces, Agustín cayó en otro extremo.
el escepticismo. Empezó a dudar de todo. Si no podía estar seguro del bien, del mal, de Dios, tal vez la verdad no existía. Pero la duda tampoco le dio paz. En el año 384 llegó a Milán, la gran capital imperial de Occidente. Allí obtuvo un cargo como profesor de retórica. Era el punto más alto de su carrera. Estaba cerca del poder, de la política, de la élite, y paradójicamente era también el momento de mayor vacío. En Milán conoció al obispo San Ambrosio. No lo impresionó al principio por su fe, sino por su inteligencia. Ambrosio no predicaba como los otros, no gritaba, no aterrorizaba, interpretaba los textos sagrados con profundidad simbólica y, sobre todo, con una lógica imposible de despreciar. Por primera vez, Agustín vio que la fe podía pensar. Al mismo tiempo, se adentró en el neoplatonismo, donde descubrió una idea que lo sacudió por dentro. El mal no era una sustancia, no era una fuerza independiente, era simplemente la ausencia del bien. Eso encajó como una pieza perdida de su vida. Ya no podía seguir culpando a fuerzas externas. El mal no lo poseía desde fuera, brotaba de su propia libertad mal usada. Y esa verdad lo enfrentó consigo mismo como nunca antes. Intelectualmente, Agustín ya estaba convencido, pero su corazón seguía atado. Sabía que debía cambiar, pero no lograba hacerlo. Se debatía entre el deseo de una vida nueva y el apego a la vida antigua, entre la verdad que empezaba a ver con claridad y los hábitos que lo retenían con violencia invisible, y esa tensión interior, cada vez más insoportable, lo empujaba lentamente hacia el punto de ruptura. La lucha interior de San Agustín había llegado a un punto límite. Ya no se trataba de dudas intelectuales. La verdad estaba clara ante sus ojos. El problema ya no era qué era verdad, sino si estaba dispuesto a vivir según esa verdad. Sabía que debía cambiar. Sabía que su vida anterior no podía continuar, pero no tenía la fuerza para soltarla. Él mismo describiría este momento con una frase brutal: «Concédeme castidad y continencia, pero todavía no». Quería a Dios, pero también quería seguir siendo el mismo. Esta contradicción lo estaba rompiendo por dentro. Una tarde del año 386, agotado por esta batalla interior, salió al jardín de la casa donde vivía en Milán. Lloraba. No era un llanto tranquilo. Era el llanto de alguien que ya no puede huir de sí mismo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Desde una casa cercana, escuchó la voz de un niño que repetía, casi como un canto: «Toma y lee, toma y lee». Agustín se quedó paralizado. Interpretó esas palabras como una llamada. Corrió hacia donde había dejado un libro de las cartas de San Pablo, lo abrió al azar y leyó: «Andemos como de día, honestamente, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en rivalidades y envidias, revestíos del Señor Jesucristo». En ese instante, algo se quebró definitivamente dentro de él. No fue una emoción pasajera, fue una decisión total. Dejó de resistirse. Agustín entendió que su batalla no era solo moral, sino espiritual, que no podía transformarse únicamente con disciplina o voluntad, que necesitaba una fuerza más grande que su propio orgullo. Decidió abandonar su carrera, renunció a la ambición política y rompió definitivamente con su antigua vida. También se retiró a un tiempo de silencio, estudio y preparación. Junto a él estaba su hijo Adeodato, al que empezaba a mirar ya no solo como padre,
sino como compañero de camino. Poco después fue bautizado por San Ambrosio, pero la conversión no fue solo un rito, fue una reconstrucción interior completa. Había pasado de dominar con la palabra a buscar la verdad en el silencio, de perseguir el reconocimiento, a aceptar el desprendimiento, de construir su identidad desde el éxito, a reconstruirla desde la humildad. Luego emprendió el viaje de regreso a África. En Ostia, su madre Mónica murió repentinamente. Agustín quedó profundamente marcado por la pérdida, pero también en paz, porque sabía que ella había esperado ese momento durante toda su vida. El joven inquieto, ambicioso y dividido, había quedado atrás. De sus propias ruinas comenzaba a levantarse el pensador que transformaría para siempre la filosofía, la teología y la comprensión del ser humano. Agustín buscaba ahora una vida de recogimiento, estudio y silencio. Durante un tiempo vivió retirado, en comunidad, entregado únicamente a la lectura, la oración y la reflexión. Pero el dolor no había terminado. Apenas un año después de perder a su madre, murió su hijo Adeodato. Tenía apenas 17 años, el joven brillante que lo había acompañado en el bautismo, con el que había soñado compartir el nuevo camino. Se había ido. Agustín quedó marcado. Pero esta vez, el sufrimiento no lo alejó de Dios, lo llevó más adentro, pero su retiro duraría poco. En el año 391 fue ordenado sacerdote, casi contra su voluntad, y más tarde se convertiría en obispo de Hipona. Desde allí comenzaría una de las producciones intelectuales más intensas de toda la antigüedad tardía. Escribía sin descanso, predicaba, debatía con herejes, respondía cartas y organizaba comunidades. Sin embargo, su aportación más revolucionaria no fue solo teológica, fue filosófica y profundamente humana. En su obra más célebre, Confesiones, Agustín hizo algo completamente nuevo en la historia del pensamiento. Convirtió su propia vida interior en objeto de análisis filosófico. No escribió para exhibirse, escribió para comprenderse. Por primera vez, un pensador se atrevía a narrar sus deseos, sus caídas, sus contradicciones, su culpa, su miedo, no como anécdotas, sino como claves para entender la condición humana. Y desde esa introspección formuló una de las ideas más influyentes de toda la filosofía occidental: no salgas fuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. El camino hacia Dios no comenzaba en los astros, ni en las teorías, ni en los grandes sistemas del mundo, comenzaba en la conciencia, en ese lugar silencioso donde el ser humano se encuentra consigo mismo sin máscaras. La verdad dejó de ser solo algo que se estudiaba, para convertirse en algo que se experimentaba desde dentro. Este giro fue radical. Hasta entonces, la filosofía había buscado la verdad en el cosmos, en la naturaleza, en el orden del mundo. Agustín desplazó el centro. La clave estaba en el yo interior. Desde ahí desarrolló una nueva concepción del tiempo. El pasado ya no existía fuera de la memoria. El futuro solo vivía en la expectativa. El presente era un instante fugaz. El tiempo dejó de ser solo una medida exterior, para convertirse en una experiencia del alma. También redefinió la conciencia. El ser humano no es solo un cuerpo que piensa, sino una interioridad que recuerda, desea, teme, ama y se equivoca. La verdad ya no se busca solo con argumentos, sino con una mirada honesta hacia adentro. Pero esa interioridad no era un refugio cómodo. Agustín sabía que entrar en uno mismo
significaba enfrentarse también a la propia herida, al orgullo, a la culpa, al deseo desordenado, a la fragilidad. La conciencia no era un santuario limpio, era un campo de batalla, y aún así, insistía, solo atravesando ese combate interior se puede alcanzar la verdad, porque huir de uno mismo era la forma más profunda de huir de Dios. Con esta idea, Agustín cambió para siempre la manera de entender al ser humano, no como un simple engranaje del universo, sino como un misterio interior, atravesado por preguntas que ningún poder externo puede responder. A partir de entonces, la filosofía ya no volvería a ser la misma. Desde muy joven, San Agustín había estado obsesionado por una pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Durante años, creyó haber encontrado la respuesta en el maniqueísmo. El mundo estaba dividido en dos fuerzas eternas, el bien y el mal, luchando entre sí. Así, el mal no nacía del ser humano, sino de una potencia oscura exterior que lo arrastraba. Era una explicación cómoda. También era una forma de huir de la responsabilidad, pero tras su conversión, Agustín comprendió que esa solución no solo era falsa, era peligrosa, porque convertía al ser humano en una víctima pasiva de fuerzas que no controlaba, y eso destruía la posibilidad misma de la culpa, del mérito y de la libertad. Su nueva respuesta fue mucho más inquietante. El mal, afirmó, no es una sustancia, no es una cosa, no tiene entidad propia. El mal es ausencia de bien, del mismo modo que la oscuridad es ausencia de luz. El mal es la corrupción o desviación del bien. Todo lo que existe, en cuanto existe, es bueno. El mal no crea nada, solo daña, desordena y vacía. Esta idea rompía con siglos de pensamiento dualista, pero todavía quedaba la cuestión más difícil. Si el mal no es una fuerza externa, ¿de dónde surge? Y aquí Agustín fue honesto. El mal nace del uso torcido de la libertad humana. El ser humano fue creado para elegir el bien, libremente, pero puede desviarse voluntariamente de ese bien atraído por bienes menores, por el placer inmediato, por el orgullo o por el poder, y cuando la voluntad se aleja del orden del bien, aparece el mal, no como algo impuesto desde fuera, sino como una elección interior. Esto significaba que el mayor campo de batalla del universo no estaba en los cielos, estaba en la conciencia humana. El mal no era un misterio cósmico, sino un drama personal. Cada ser humano podía reconocerlo dentro de sí, querer algo que sabe que lo destruye, elegir lo que hiere, incluso cuando conoce el camino correcto. Pero esta explicación no suavizaba la pregunta, la hacía aún más dura, porque si el mal nace de la libertad, entonces la libertad es una bendición y también un riesgo. Y aquí apareció una de sus afirmaciones más profundas. El ser humano es libre, sí, pero es una libertad herida. Después del pecado, entendido como ruptura interior, la voluntad ya no es plenamente dueña de sí misma. Desea el bien, pero se siente arrastrada hacia lo que la destruye. Quiere elevarse, pero tropieza una y otra vez con su propia debilidad. Esta experiencia no era una teoría abstracta, era su propia biografía convertida en filosofía. Agustín había llegado a una conclusión. El mal no invadía desde fuera, nacía dentro, en la voluntad misma. Pero esa respuesta no cerraba nada. Al contrario,
habría una grieta más profunda. Si sabemos lo que está bien, ¿por qué tantas veces no podemos hacerlo? Hablaba desde la experiencia. Había conocido la verdad, había querido cambiar y aún así había sido incapaz de vivir conforme a lo que sabía. Su propia vida era la prueba, el conocimiento. No bastaba para transformarse. De esta constatación nació una de sus ideas más decisivas. La voluntad humana está herida, debilitada, inclinada hacia el error y profundamente frágil. El ser humano es libre, sí, pero su libertad no es perfecta. Quiere el bien, pero se siente atraída por lo que la destruye. Ve el camino correcto y aún así tropieza. Agustín no negó la responsabilidad moral, pero afirmó que el ser humano no siempre puede levantarse de su propia caída. Necesita una ayuda que venga de más allá de su fuerza, la gracia. Pero la gracia, según él, no es un simple perdón externo, no es solo un indulto divino. Es una transformación interior profunda, una fuerza que devuelve a la capacidad la voluntad de amar el bien, de verdad. Sin gracia, el ser humano puede conocer el bien, pero no siempre puede realizarlo. Con gracia, la voluntad es sanada desde dentro. Esta idea chocó frontalmente con uno de sus grandes adversarios intelectuales, el monje Pelagio. Pelagio defendía que el ser humano nacía moralmente intacto y que podía alcanzar la perfección solo con su esfuerzo. La gracia era solo una ayuda secundaria. Agustín respondió con dureza: si el ser humano pudiera salvarse solo por su fuerza, entonces la gracia no sería necesaria, y sin embargo, toda la experiencia humana mostraba lo contrario, la repetición del error, la caída constante y la lucha interior interminable. El orgullo era la raíz, la ilusión de que podemos salvarnos solos, de que basta querer. Para Agustín, esa era la forma más sutil de soberbia. Por eso, escribió una de sus frases más radicales: la salvación no es un premio, es un don. Pero esa idea abría un abismo. Si todo depende de la gracia, ¿qué ocurre con la libertad? ¿Somos realmente responsables? Agustín sostuvo una tensión que nunca resolvió. El ser humano es plenamente responsable y al mismo tiempo plenamente dependiente. No eliminó la paradoja, la asumió. Esta visión dibuja un ser capaz de elevarse, pero tentado a caer, consciente de la verdad, pero incapaz de vivirla sin ayuda, y sin embargo no era pesimista, porque si el ser humano no puede salvarse solo, tampoco está condenado. No está solo. De esta tensión entre libertad y gracia, entre orgullo y don, nació también su visión de la historia y la desarrolló en su obra más ambiciosa. En el año 410, Roma, capital del orden y del poder, fue saqueada. El imperio que se creía invencible mostraba su fragilidad. El pánico se extendió como fuego. Muchos culpaban al cristianismo. Al abandonar a los antiguos dioses, Roma había perdido su protección. Desde Hipona, Agustín comprendió que estaba en juego algo más grande que una crisis política. Estaba en juego el sentido mismo de la historia humana. Respondió con una de las obras más ambiciosas jamás escritas, La ciudad de Dios. Le llevó más de 15 años, y en ella no solo defendía al cristianismo, construía una forma completamente nueva de entender el mundo. Agustín propuso algo radical. La humanidad siempre ha estado dividida entre dos ciudades, pero no en el sentido político, sino en el sentido espiritual. La ciudad de Dios, construida por quienes viven según un amor que trasciende el interés propio.
la ciudad terrenal, construida por quienes viven según el orgullo, el dominio, la sed de poder sobre los demás. Ambas ciudades, en realidad, eran formas de amar. La ciudad terrenal se levanta sobre la ambición, el poder, la gloria. Puede construir imperios, monumentos, ejércitos. Pero todo eso es frágil. Todo eso pasa. La ciudad de Dios no depende del éxito ni del poder. Se funda en algo invisible, la orientación del alma, hacia algo más grande. Con esta idea, Agustín desmontó una ilusión milenaria, que el destino humano se jugaba en la grandeza de los imperios. Roma podía caer, cualquier poder podía desaparecer, pero la ciudad de Dios permanecía, porque no estaba hecha de piedra, estaba hecha de voluntades. Agustín no despreciaba la política. Sabía que los estados eran necesarios para contener el caos, pero negó que pudieran transformar al ser humano en su raíz, porque el poder organiza lo exterior, no sana lo interior. La historia no tiene por qué dirigirse hacia el bien. Es el escenario donde dos amores opuestos luchan sin cesar. Cada guerra, cada tiranía, cada gesto de justicia forma parte de ese enfrentamiento invisible. Con su obra La ciudad de Dios, Agustín transformó la filosofía de la historia. La caída de Roma ya no era el fin del mundo. Era la prueba de que ningún orden fundado solo en el poder puede ser eterno. Dos ciudades, dos amores, dos modos de vivir que siguen enfrentándose. Una de las ideas más revolucionarias de San Agustín fue su manera de unir dos mundos que durante siglos habían vivido en tensión: la razón y la fe. Para muchos pensadores de su tiempo, y también de siglos posteriores, creer significaba renunciar a pensar, y pensar significaba arriesgar la fe. Agustín rompió ese falso dilema. Desde su propia experiencia, él había pasado por el error, por la duda, por el escepticismo, por la búsqueda intelectual incansable. Sabía lo que era pensar sin creer y también lo que era creer sin comprender. Por eso escribió: cree para entender y entiende para creer. La razón sin fe puede perderse en su propio orgullo, y la fe sin razón corre el riesgo de volverse ciega, fanática y superficial. Ambas, separadas, se empobrecen; unidas, se fortalecen. La razón ayuda a profundizar la fe orienta a la razón hacia su sentido último. Esta visión permitió algo decisivo: que el pensamiento cristiano no rechazara la filosofía, sino que dialogara con ella. Agustín rescató elementos de Platón y del neoplatonismo, reinterpretándolos a la luz de su experiencia cristiana, y los integró en una nueva forma de entender el mundo. Gracias a él, la fe dejó de ser solo una creencia transmitida y comenzó a convertirse también en una reflexión racional sobre la verdad, el ser humano y Dios. Siglos después, pensadores siguieron el mismo camino, como Santo Tomás de Aquino, quien construiría grandes sistemas filosóficos, combinando la razón aristotélica con la fe cristiana. Esta unión entre razón y fe tenía también una consecuencia profundamente humana. El acto de creer no anulaba la inteligencia, la desafiaba. La fe auténtica no era refugio para quien no quisiera pensar. Era un compromiso con una verdad que exigía ser comprendida cada vez con mayor profundidad. La búsqueda de la verdad no termina nunca. Incluso cuando se cree haberla encontrado, sigue siendo necesario pensarla, interrogarla y vivirla. Su filosofía no es un sistema cerrado,
Es un pensamiento vivo, en movimiento, atravesado por preguntas constantes. La razón le enseñó a Agustín a preguntar, la fe le enseñó a no rendirse ante el misterio, y entre ambas, razón y fe, construyó una de las visiones más profundas que Occidente haya elaborado sobre el ser humano, un ser que piensa, pero también cree, que duda, pero también espera, que busca la verdad, incluso sabiendo que nunca la poseerá por completo. San Agustín murió en el año 430, mientras los vándalos sitiaban Hipona. La historia de San Agustín no es la de un santo desde el principio. Es la historia de alguien que se equivoca, que huye, que se contradice y que precisamente por eso termina entendiendo algo esencial sobre el ser humano. Agustín nos dejó una idea totalmente honesta. No somos seres perfectamente racionales que eligen siempre el bien. Somos deseo, conflicto, herida, impulso. Queremos la verdad, pero también huimos de ella cuando nos exige cambiar. Y aún así, no estamos condenados al vacío. El ser humano es una paradoja viviente, es libre, pero frágil, es capaz de amar, pero también de destruir, busca a Dios, incluso cuando dice haberlo olvidado. Su filosofía nos recuerda que la inquietud interior no es un defecto, es una señal, que el mal no es una fuerza externa que nos posee, sino una elección que nos atraviesa, que la razón sin fe se queda corta y que la fe sin razón se vuelve ciega. Nos dejó una lección que atraviesa siglos, que el mayor viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, que no hay imperio, éxito o placer que silencie del todo la pregunta por el sentido, y que incluso en medio del error, la caída y la culpa, el ser humano sigue buscando, porque fue hecho para algo más. Tal vez por eso, después de más de 1500 años, seguimos leyendo a Agustín, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque se atrevió a hacerse las preguntas más difíciles. Y quizá ahí resida su mayor legado, habernos enseñado que la verdad no siempre se encuentra en lo que conquistamos, sino en lo que somos capaces de enfrentar dentro de nosotros,